El proceso histórico denominado Independencia de México, el cual inicia con la vida política independiente y sin ataduras a la metrópoli, tiene varias causas externas. Entre las varias causas externas están las ideas de la Ilustración, invasión napoleónica de España, independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Y tiene varios acontecimientos internos como las reformas borbónicas, que son la punta de la lanza de una serie de acciones determinadas a menoscabar el poder criollo en Nueva España. Pero al mismo tiempo, las ideologías liberales del siglo XVIII encontraron eco entre los habitantes americanos para justificar sus guerras de independencia. También está la expulsión de los jesuitas, Real Cédula, insurrecciones populares, y se divide en tres etapas: la primera, la segunda y la tercera, que es la consumación de la misma. Causas externas. Entre los acontecimientos externos que influyeron en la Guerra de la Independencia destacan las ideas de la Ilustración. A principios del siglo XVII llegaron al trono Borbones, que eran de la misma casa que reinaba en Francia, en lugar de los Hamburgos. Los Borbones gobernaron influenciados por las ideas de la Ilustración que se había puesto de moda en Europa. La Ilustración es una filosofía que deposita la confianza en la razón humana, en detrimento de la creencia en las tradiciones, la fe y la religión. Se opone a la ignorancia y promueve el conocimiento científico y tecnología como medio para transformar al mundo y resolver los problemas sociales. Las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu y otros ideólogos franceses e ingleses se difundieron rápidamente e influyeron en Europa, y se basaron en sus ideas para implementar reformas que favorecieron el desarrollo económico, pero mantenieron políticamente un régimen absolutista. A estos monarcas se les llamaron déspotas ilustrados. La migración de los ingleses a América del Norte tuvo como finalidad mejorar sus condiciones de vida y practicar libremente su religión. Como parte de este contrato social, pagaban impuestos al Reino de Inglaterra por diversos productos. Sin embargo, la guerra que tenía Francia e Inglaterra obligó a estos últimos a subir los puestos a las 13 colonias para poder costear los ejércitos, situación que indignó a los colonos norteamericanos, quienes comenzaron su guerra por la independencia. La independencia de Estados Unidos fue en 1776, siendo el primer país americano que se independizó de Gran Bretaña. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa significó un cambio profundo en el mundo occidental, al universalizar los principios de igualdad, libertad y fraternidad como base de la contratación social. La Revolución Francesa dejó al mundo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicados por la Asamblea General en 1789. Antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. El pueblo obligó al rey IV a abdicar de la corona a favor de su hijo Fernando, quien asumió como Fernando VII. Napoleón le obligó a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte, quien fue proclamado como rey de España como el nombre de José I. Como ya entonces en la Nueva España era muy fuerte la rivalidad entre criollos y españoles, la invasión napoleónica fue detonante para que los criollos vieran la oportunidad de fortalecer su posición política. Las reformas borbónicas impusieron cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales importantes en las colonias americanas. Buscaban modernizar a España y su relación con las colonias a partir de una nueva concepción del Estado. Principales reformas borbónicas. Dividía el reino en jurisdicciones llamadas intendencias, con funciones de justicia, guerra, fomento económico, hacienda y obras públicas. Su finalidad fue hacer más eficiente la administración. Reordenamiento del Tribunal de Cuentas y Real Hacienda. Hubo mayor control en el cobro y recolección de impuestos. Creación de monopolios por parte del Estado. Control a la actividad comercial. El apoyo de los Borbones únicamente se dio a una minería. Institucionalización de un ejército. Libertad de comercio. Se abrieron nuevos puertos. A finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, la Nueva España era la colonia que más riqueza producía al Imperio Español. Aumentó el descontento entre la élite criolla por toda la riqueza que la Nueva España aportaba a la península. Otras dos medidas adoptadas por los Borbones que inconformaron a la sociedad fueron la expulsión de los jesuitas, por su actitud independiente y obediencia total al Papa. El establecimiento de la Real Cédula, mediante la cual se obligó a la Iglesia a prestarle dinero a la corona. El capital que obtuviera de la venta de los bienes raíces, así como el dinero en efectivo que obtenía de los particulares como intereses, préstamos o hipotecas. La independencia de México se dividió en tres etapas muy marcadas en cuanto a personajes, procesos y propuestas.
Primera etapa, Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo, que era un criollo y un sacerdote preparado y conocía las ideas de la Ilustración, decidió invitar al pueblo de Dolores a Guanajuato a unirse a la lucha por la independencia. Así fue como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio al movimiento de la independencia. Segunda etapa. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en el Chilpancingo, conocido como el Primer Congreso de Anahuac. Tras la muerte de Morelos, se inicia la tercera etapa de la Guerra de la Independencia, en la que destaca Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina, militar español que se rebeló al rey Fernando VII. Y el fraile, nacido en Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier. Ambos lucharon a favor de la independencia. Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón. Vicente Guerrero continuó en pie de lucha. Iturbide y Guerrero formaron una alianza para sumar esfuerzos y combatir a las tropas del virrey Apocada. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que declaraba la independencia de Nueva España. Proponía una forma de gobierno con monarquía moderada, es decir, un reino independiente, cuyo trono se ofrecería a Fernando VII o algún otro miembro de la familia real. Los principales personajes del movimiento de la independencia fueron Miguel Hidalgo y Costilla. Nació el 8 de mayo de 1753 y murió el 30 de julio de 1811. Ignacio Allende nació el 21 de enero de 1769 y murió el 26 de junio de 1811. José Ortiz de Domínguez nació el 19 de abril de 1773 y murió el 2 de marzo de 1829. Juan Aldama nació el 3 de enero de 1734 y murió el 26 de junio de 1811. José María Morelos nació el 30 de septiembre de 1765 y murió el 22 de diciembre de 1815. Vicente Guerrero nació el 9 de agosto de 1783 y murió el 14 de febrero de 1831. Agustín de Iturbide nació el 27 de diciembre de 1783 y murió el 19 de julio de 1834. Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 y murió el 29 de marzo de 1843.